Siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Y venimos con el mejor ánimo, ¿verdad?, de darle la gloria al Señor, porque cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, toda la gloria es para Él. Nada es del hombre, nada hay bueno en el hombre. Si algún don, si alguna virtud, si algo hay en tu vida, es porque Dios la ha puesto en ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces nosotros debemos reconocer que todo lo que nosotros podamos hacer es porque Dios es bueno. Amén. Y bien, amados hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Te bendecimos, Padre, y te alabamos. Queremos agradecerte, Señor, por este momento, Señor. Queremos pedirte dirección, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla con su propósito en cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Te pido, mi Dios, que traigas con bien a todos aquellos que faltan, Señor, y que los que estamos aquí, Señor, estemos atentos, Señor, a lo que tu palabra dice, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos todo, Padre Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues como ustedes ya lo escucharon, tenemos la primera conferencia y tiene por título Hagamos al hombre. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos dudas de ¿qué hacemos aquí? Yo creo que la mayoría de ustedes, excepto algunos que andan por ahí también, que tienen poco en el Evangelio y que están aprendiendo, pero la mayoría ya sabemos de dónde procedemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Amén. Pero la verdad es que aún así, en algún punto, en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿verdad? Pues realmente, ¿qué hacemos en este mundo tan vasto? En este universo tan grande. Y yo me preguntaba ayer en la noche y hoy todavía en la mañana me vino a la mente, ¿no? Cómo cuando ves documentales y ves el tamaño tan grande que tiene el universo y que en ese universo tan vasto, tan grande, hay exoplanetas y estrellas que son grandísimas y que en comparación de la Tierra, pues de verdad la Tierra viene siendo como un grano de arena y en ese grano de arena estamos todos nosotros. Y en este mundo en que nosotros estamos, que hay más de 8,000 millones de personas, nos preguntamos, ¿qué somos? Pero una de las cosas más hermosas que podemos ver dentro de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos aclara todas estas dudas en cuanto al hombre. ¿Y por qué hablo de esto, amados hermanos? Porque es importante que nosotros entendamos el valor que tenemos a los ojos de Dios, a pesar de la inmensidad del universo, a pesar de tanta gente que hay en este mundo que podríamos preguntarnos si Dios nos conoce a cada uno. Y la Biblia dice que sí, inclusive conoce y sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces es maravilloso nuestro Dios, pero preguntándonos eso, podemos buscar en Salmos capítulo 8 y ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios dice que el salmista mismo se preguntaba, ¿qué es el hombre para que le visites? Y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Poco menor que los ángeles le hiciste, pero lo coronaste ¿de qué? De gloria. Es tan grande nuestro Dios, amado hermano. Y es tan maravilloso y eres tan importante tú como hombre a los ojos de Dios que Él tuvo que hacer algo grandioso. ¿Sabes que a los ángeles no los redimió, no los perdonó? Pero a ti y a mí, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, Él nos dio la oportunidad de ser perdonados. Y para eso tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Qué valor tiene el hombre? Es inmenso a los ojos de Dios. Amén. Entonces, amado hermano, el día de hoy en este congreso de varones vamos a aprender, ¿verdad?, varios puntos. Y entre ellos es sobre el diseño divino
El segundo punto que vamos a ver, o de las enseñanzas que trae este pasaje, es sobre nuestra identidad como portadores de la imagen de Dios. Y el tercer punto es sobre la responsabilidad que tenemos como líderes y gobernantes de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque así como tenemos un valor, así como Dios nos ha dado una dignidad, también nos ha dado responsabilidades. Y sobre todo como varones, amados hermanos. Entonces, amado hermano, vamos a empezar a observar en estos estudios que a pesar de que muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es el hombre, porque para poder entender lo demás tenemos que entender esto. ¿Qué es el hombre? Somos creación de Dios, evolución, todo eso ya lo sabemos, ya lo conocemos e inclusive ya lo hemos oído. Pero todos esos argumentos que la gente dice allá afuera, y es importante que tú lo sepas y que, vaya, los que no lo sepan tengan los argumentos suficientes para poder compartirle allá afuera que no venimos ni de la evolución, ni venimos de un accidente o que cayó un meteorito en la Tierra y trajo unos microbios y de ahí. No es cierto, todo eso lo sabemos. Entonces es importante que nosotros entendamos todo eso para que a través de la palabra de Dios derribemos todos esos argumentos que el mundo pone delante de nosotros, pero que también pone delante de nuestros hijos, los que somos casados, los que tenemos hijos en la escuela. Y por eso es importante que tú lo sepas y que los jóvenes no tengan dudas de quién es su Dios y de quién es su Creador. Amén. Entonces, amado hermano, pues dicho esto, vamos a buscar nuestras Biblias el capítulo 1 de Génesis, del versículo 26 al 28. Con un amén cuando lo tengan. De todas maneras, aquí tienen las pantallas y ahí tienen los versículos. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, vamos a considerar el primer punto. Tenemos 6 puntos que vamos a considerar, que hemos extraído de este pasaje bíblico. Y bien, dice la palabra así en Génesis, en el inciso A. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y sabes, amado hermano, podemos observar que esto no fue planeado por la naturaleza, no fue planeado ni por los ángeles, no fue planeado por los extraterrestres, sino fue planeado por Dios. Nació el crear al hombre en el corazón de Dios. Es ahí donde se encuentra nuestra raíz de nuestra creación, en el corazón de Dios. Y Él fue el que dijo, entonces hagamos al hombre. Y cuando Él dice hagamos al hombre, entonces sabemos que, ¿cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Hay poder, amado hermano, ¿verdad? Y dice aquí, entonces dijo Dios, y es algo que nosotros debemos de entender, que fue Dios quien propuso crear al hombre. Y entró en consejo ¿con quién? Con lo que nosotros conocemos como la Trinidad. La palabra que dice hagamos es plural. Alguien está con Él. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice su palabra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo.
Y luego también vemos al Padre que está ordenando, ¿verdad?, la creación del varón, del hombre. Porque es verdad que la mujer, lo vamos a ver en el versículo 27, también fue creada, y nos lo dice en este mismo pasaje. Pero el primero que fue creado, ¿quién fue? El hombre. Y Dios le puso tarea al hombre y le estaba poniendo a Adán nombre a los animales. Y vimos cómo, ¿verdad?, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, Dios decide también crear una mujer. Pero el primero que fue creado fue el hombre. Y lo primero que Dios hizo con el hombre fue ponerlo, ¿verdad?, a trabajar. Gloria a Dios. Muchos dicen, quisiera estar en el paraíso, pues también ibas a trabajar, ¿no? Dios trabajó, y ¿por qué no habríamos de trabajar nosotros? Fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Pero Dios dice, hagamos, implica al Espíritu Santo. Y vemos al Padre ejecutando la orden de hacer, pero también vemos que ahí está Cristo. Porque Jesucristo dice en Juan 1:3 que todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Es decir, estaba presente ¿quién? Cristo. Y también Colosenses, ¿verdad? Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, sean tronos, sean principados, sean potestades. Cristo estaba presente, la Trinidad estaba en consejo creando al hombre, amados hermanos. Y esto es importante, que nosotros lo sepamos para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, que la creación del hombre implicó la mano del Señor, la voluntad de Dios en su corazón. Y sabes, amado hermano, cuando Dios habla, te digo, suceden cosas. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra en el capítulo 1 que Dios dijo y fueron hechas todas las cosas, hermano. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El versículo 3, Dios dijo, júntense las aguas debajo de los cielos. Solo estoy dando porciones, no todo el versículo. Y así fue, hermano. Porque lo que quiero que vean es que Dios habla y suceden las cosas. Dios dice y son creadas todas las cosas. Así que también dijo, produzca la tierra hierba verde, y así fue, hermano. Podemos ver el poder de Dios en su palabra. No en las declaraciones que a veces la gente, por sentirse a veces con algo que ni siquiera tiene, con una noción, con el poder de Dios, y declara y dice y decreta, y no es así, pero Dios habla y sí suceden todas las cosas. Amén. Como le dijo aquel centurión a Jesús, no necesitas entrar en mi casa, solo di la palabra y así será, ¿qué? Hecho. Amén. Entonces es el Dios en que hemos creído y es el Dios que nos ha creado, amado hermano. Pero vemos que los primeros destellos aquí de la Santa Trinidad, ¿verdad? Y es maravilloso ver cómo Dios se mueve creando al hombre. Pero sabes, amado hermano, cuando Dios creó al hombre, Dios tenía un propósito. Dios no creó al hombre para ver no vamos a ver que esté rascando la panza ahí, o si quiere comer que coma, o para que se recreen todas las cosas hermosas que yo he creado. No fue así. Dios cuando crea al hombre, lo crea con un propósito. Amén. Dios lo crea con un propósito. Y cuando Dios lo crea, Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces dice aquí, por ejemplo, en Génesis 2:7, dice la palabra así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y entonces vemos a Dios creando al hombre. Pero a diferencia de los animales, Dios pone su espíritu en el hombre y dice que sopló en su nariz. Entonces, amado hermano, Dios empezó a formar, aquí donde dice que Jehová Dios formó, la palabra formó nos ilustra como a un alfarero tomando el barro y empezando a trabajar en la pieza que va a ser, y empieza a darle forma con un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, los cántaros sirven para el agua.
entonces empieza Dios a trabajar con el hombre y empieza a poner sus huesos, los empieza a cubrir de tendones, les pone músculo, le pone piel, le pone órganos, les pone los ojos y al último sopla su aliento de vida. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Él. En ningún otro animal, otra creación que hizo Dios puso su aliento de vida. Y sabes, es importante porque eso es lo que nos hace semejantes a Él. No es porque Dios sea como nosotros y que Dios nos dio un cuerpo como el de. No es cierto, Dios es más grande que todo el universo, que todos los cielos. Pero Él nos hace a su imagen. Pero somos hechura ¿de quién? De Dios. La Biblia dice en el Salmo 103, Dios nos hizo, somos hechura suya y ovejas de su prado. Para que no haya dudas de quién es nuestro Creador. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Es porque Él ya tenía ese propósito bien definido para el hombre, amado hermano. Y una de las cosas que Dios le deseaba, ¿y por qué hizo al hombre? Porque también vienen esas preguntas muchas veces a nuestro corazón. Bueno, pero ¿para qué nos creó Dios? Pues Dios tenía un propósito, sin duda. Dios tenía un propósito. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y si fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios, entonces debemos de glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Porque sabes, amado hermano, fuimos creados a semejanza de la gloria de Dios, pero muchas veces nosotros andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces en el alcohol, muchas veces en la pachanga, muchas veces en la infidelidad y no le damos su lugar a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, o los jóvenes andando en las drogas, en el alcohol y en otras cosas que no glorifican a Dios, cuando nosotros sabemos de antemano que no fuimos creados para eso. No fuimos creados para vivir de la manera equivocada. Y sabemos bien, porque la palabra de Dios nos lo dice, que fuimos creados, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Dice, todos los que son llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y sabes, aquí Dios creó a todas las personas para su gloria. No nada más te creó a los cristianos para la gloria y alabanza de Él, no. Aquí entran todas las personas, todos los pueblos, todas las razas, ¿verdad? Sean güeros, prietos, como sean, gorditos, altos, flacos, chaparros, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Y si fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos que tener en cuenta una cosa, que también debemos darle el trato a todas las personas como Dios nos enseña, sin menoscabar la integridad de nadie. Tenemos que respetar a las personas. Tenemos que amarlas como Dios nos ha amado a nosotros. Y estas verdades espirituales, esta verdad de la palabra de Dios que fuimos creados para la gloria, creo que la mayoría de las personas tristemente ignoran estas verdades espirituales. No las conocen, pero otros sí se les ha dicho, se les ha compartido, saben que fuimos creados con un propósito, pero ¿sabes qué? Definitivamente no quieren saber nada de Dios ni de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo de una manera equivocada, errada. No quieren que su propia conciencia, que sabe, porque la conciencia nos indica cuando algo está mal, aunque tú no conozcas de Dios.
pero con tal de seguir viviendo de la manera que viven en pecado, rechaza estas verdades y estas enseñanzas. Pero todos nosotros debemos entender que fuimos creados con un propósito y debemos de amar a las personas de la misma manera. ¿Por qué? Porque también ellos llevan la imagen de Dios. Amén. Bien. Entonces, dice la palabra aquí que fuimos creados a imagen conforme nuestra... Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. ¿Sí? Pero ¿qué es la imagen de Dios? La palabra imagen viene del griego tselem, significa figura representativa, sombra, parecido. Y semejanza es muy parecida también en su significado, que viene de la palabra demut, que significa apariencia, aspecto, figura. Y vemos, ¿verdad?, que ya en el versículo 27 solo expresa que creó Dios al hombre a su imagen. Ya no dice semejanza, porque es muy relacionado a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Pero entonces nosotros somos portadores de esa imagen, somos representantes de Dios aquí en la tierra y tenemos que honrar a Dios, tenemos que reflejar su imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios a ninguna de sus criaturas le dio la dignidad que nosotros tenemos como hombres. Es verdad que el modelo también, Él modeló también a todos los animalitos y los hizo también de barro. A todos, esto lo dice su palabra, y los formó, ahora sí que de una manera muy particular según su especie, y les dio vida, pero en ninguna de ellas hizo lo que hizo con nosotros, que sopló su aliento de vida en su nariz, y verdad, y Dios sopló y fue Adán, dice su palabra, un alma ¿qué? Viviente. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que tener esto en mente. Y esta semejanza, amado hermano, incluye la capacidad de razonar. Los animales no lo hacen, pero nosotros sí razonamos. Dios nos dio esa capacidad que es la semejanza de Dios, el poder razonar, pensar, poder analizar las cosas que nos rodean. Si tú ves a un niño que ya trae la semejanza de Dios y luego te dice, oye papá, ¿y por qué esto? Y te hace preguntas, porque él quiere saber, quiere entender. ¿Por qué? Porque él está analizando las cosas. Y me decía uno de mis nietos, oye abuelito, ¿cómo te pintaste el pelo de gris? Y yo dije, qué bárbaro, ¿no? Pues son mis canas, hijo. Pero, o sea, las personas razonan. Esa capacidad no la tienen los animales de razonar. Son instintivas los animales. Pero tú y yo, que fuimos creados a imagen de Dios, podemos razonar, tenemos la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, porque es lo primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Porque es ahí donde la gente puede ver el amor de Dios y es ahí donde tú le das la gloria al Señor. Porque para eso fuiste creado, para glorificar a Dios. Y nos dio la capacidad de gobernar con justicia, ¿verdad? Ahora que tanta corrupción hay, hermano. Pero sabes, Dios te manda a ti que hagas tú como hombre las cosas de la manera correcta para que sea glorificado Dios. Ahí en tu trabajo, que seas honesto, que seas trabajador y que digan, no, ese cuate sí es cristiano, vive como Dios le manda. Pues no es cristiano, no es no dicen, es cristianito y mira qué cosas está haciendo. Se porta peor que el chamuco. No, hermano. Fuimos creados para darle gloria en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra familia.
Porque a veces le preguntan a la familia, oye, ¿y tu papá no sabe que soy buena onda? Porque la familia sí te conoce, sabe cómo eres. El domingo, aleluya, aleluya, y en la casa, tratando mal a la familia. Y eso no es correcto. Dios no nos creó para eso. Nuestra semejanza a Él nos lleva, nos obliga a vivir de la manera correcta, de gobernar también, dice, con justicia. No con corrupción, no de la manera de una manera imparcial o parcial, mejor dicho. Eso es, amado hermano, nos lleva a vivir con una conciencia moral. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres morales y eso fue a todos. El libro de Romanos dice que Él puso una conciencia que ya sea que nos acuse o que nos pues tal vez exima, ¿no?, de cualquier otro problema o acusación delante de Dios. Pero sabes, Dios nos ha dado una conciencia de tal manera que no tenemos excusa delante del Señor. Somos seres morales. Y Dios, por si esto no es suficiente, nos ha dado su ley. Y en su ley nos enseña, ¿verdad?, que debemos de conducirnos de una manera correcta, con una conciencia moral, que no hagas lo que Dios te prohíbe. Dios te dice, no matarás, no robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etc. Todo eso lo sabemos, pero aún los que no conocen a Cristo, también su conciencia, su corazón los acusa o los exime de culpabilidad. Pero es una realidad. La imagen de Dios en el varón, amados hermanos, refleja su carácter, su santidad y su justicia siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo y nos invita a vivir de una manera correcta. Mientras que la imagen se refiere, amados hermanos, a la representación de Dios, la semejanza, ¿verdad?, también apunta a las cualidades que compartimos con Dios para poder ejecutar todas las órdenes que Él nos da. Y más como creyentes, más como cristianos. Hay mucha gente allá afuera que no tiene el Espíritu Santo, pero con su forma de vivir prácticamente está obedeciendo la ley. Tal vez no toda, pero está obedeciendo la ley. Pero nosotros que ya conocemos a Cristo, aparte de que conocemos la palabra de Dios, aparte de eso, amado hermano, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a hablar, nos va a decir, no lo hagas, apártate de esto, apártate del otro. Nosotros tenemos una ayuda. Allá afuera no. De tal manera que nosotros como cristianos no tenemos excusas cuando nosotros nos equivocamos haciendo las cosas mal. Pero tenemos estas cosas, esta imagen de parte de Dios, y esto nos debe de llevar a más, a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, a glorificar su nombre. Sigue diciendo el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra. Y vemos aquí, ¿verdad?, que el varón fue creado para ejercer autoridad en toda la creación. Ahora sí que Dios no solo crea al hombre a su imagen, sino que también le da la responsabilidad sobre la creación. Le da un mandamiento de señorear, y esto implica gobernar, ejercer autoridad, cuidado sobre toda la creación. Pero sabes, amado hermano, nunca dice que nos enseñoreemos de las demás personas. Dice que nos enseñoreamos sobre los peces del mar, las aves de los cielos
las bestias del campo y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, mas no que nos enseñoremos sobre las demás personas. ¿Y sabes por qué? Porque las demás personas también fueron creadas con ese mismo propósito. Tristemente, ¿verdad? La gente por ambición busca siempre ponerse por encima de los demás. No importa que tengan que pasar por encima de la gente, menoscabando su dignidad, menospreciando tal vez su pobreza o tal vez su color de piel. Cuando Dios nos enseña que solamente debemos de enseñorearnos sobre todos los animales que Dios creó y tomar señorío sobre todo lo que es la tierra y lo que Dios hizo como alimenta. Cosa que también nos ha enseñado a trabajar, a labrar la tierra. ¿Para qué? Para poder trabajar. Tal vez digan, pero pues yo no soy del campo. Bueno, pero puedes trabajar, ¿verdad? Para poder tener recursos, para poder comprar aquello que están produciendo los agricultores. Pero Dios nos ha bendecido, hermano. Quiero que vayamos, por favor, al Salmo 8, del 6 al 8. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, Dios nos dio para que nos señoreemos sobre esas cosas, no sobre las personas. Porque aún a veces está en un liderazgo, como por ejemplo, a veces hasta en las iglesias. A veces es verdad que Dios nos ha dado como pastores una dignidad. Dios nos ha dado un lugar de honra por ser pastores y por estar cuidando a su pueblo, a su rebaño. Pero no podemos menospreciar a las personas, y en muchas iglesias sí lo hacen. Todos los que sí diezman y aportan y hasta les pasan el sobre para saber, bueno, que les pasen el sobre no está mal, pero tristemente a los que no aportan, no los hacen menos. No los visitan. Pero no falte alguien que son de los que aportan y luego lo buscan. ¿Qué pasó, hermano? Lo extrañamos, hermano, y usted nunca llegó. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tratemos a la gente de la misma manera. Es triste, amado hermano, que al más pobre a veces ni lo quieren saludar, porque están diciendo, es que como que no sé, como que me llegó un aroma. No, hermano. Imagínate a Jesús ahí, cuando pasaban los leprosos, dice, ten misericordia de mí, Señor, y ponía sus manos sobre ellos, sanaba. Dios no nos mandó a enseñorearnos sobre las personas. Tenemos que tratar con respeto y dignidad a la gente. Pero aquí dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y este salmo refleja esta autoridad que Dios dio al hombre sobre la creación. Sin embargo, este dominio, ¿verdad?, no es absoluto ni tampoco es autoritario. Es un mandamiento de ejercer con responsabilidad, hermanos, el cuidado como mayordomos de todo lo que Dios ha creado y ha puesto en nuestras manos. Y eso es a todos. Solo somos mayordomos del Señor y un día vamos a entregar cuentas.
todo de nuestros recursos, de todo lo que Dios nos da. Que a veces decimos, no, pues es que me costó mi trabajo, ¿cómo lo voy a compartir con el hermano? Y sabes, nos hacemos de la vista gorda cuando los hermanos están en necesidad. Cuando Dios si te está bendiciendo es con un propósito. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar más, y entre cuando tú bendices, empiezas a bendecir de los recursos que Dios ha puesto en tus manos, sobre los cuales te dice que produzcas y traigas fruto, pues para que tú también bendigas a otros, hermano. Que no te pese el codo, hermano. Tenemos responsabilidad, y con mayor razón con nuestra familia. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21 dice así: del 19 al 21. Ok, dice la palabra de Dios así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermano. Ahora, esta imagen también se relaciona con nuestra capacidad de gobernar, ejercer dominio sobre la creación, ¿verdad? Como Dios gobierna sobre todo. Efesios 4:24 dice así: amados hermanos, y vestíos del nuevo hombre, criado según en la justicia, santidad de la verdad. Pero dice que nosotros fuimos creados, ¿verdad? Que nos vistamos de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, Dios nos ha bendecido con una dignidad que viene de parte de Él, con una creación que es semejante a la de Él. Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y tenemos que revestirnos del Señor para poder hacer las cosas que Él nos manda. Estos versículos, amados hermanos, nos enseñan que la imagen de Dios en nosotros, aunque está distorsionada por el pecado, amado hermano, puede ser restaurada a través de la redención en Cristo. Eso es algo maravilloso, hermano. Te digo que a los ángeles no los perdonó el Señor. Muchos están presos en cárceles de oscuridad, pero a ti y a mí no hizo el Señor eso de castigarnos y echarnos para afuera por el pecado. Dios nos dio una oportunidad. Y esa oportunidad, Dios me dijo primero creándonos a su semejanza. Viene la caída y viene el pecado. Pero después de eso, Dios nos restaura a través de Jesús. Nos redime el Señor. Entonces, aunque nosotros tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Una condición de pecado en nuestra naturaleza caída, no en el hombre interior, ese ya fue renovado, pero el nuevo hombre es renovado para reflejar más plenamente la justicia y la santidad de nuestro Dios. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Es nuestro trabajo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que el liderazgo del varón debe de ser ejercido con sabiduría y con responsabilidad. Así debe de ser nuestro trabajo. Tenemos que empujar hacia adelante. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los crió. Este es el diseño, ¿verdad?, de Dios para el hombre y para la mujer, con diferencias específicas y también complementarias. El matrimonio y la familia, ¿verdad?, funcionan mejor cuando ambos roles se respetan, se complementan según el diseño de Dios. Pero ¿sabes, amado hermano? Hay un problema que está invadiendo el mundo, que es la ideología de género.
Y si tú no estás pendiente en cuanto a tus hijos, o los jóvenes que están aquí pueden ser engañados, porque en la escuela los bombardean. No, tú puedes ser lo que tú quieres. ¿Cómo te sientes? No, pues es que yo me siento, pues extraño, ¿no? Siento como que las pelotas que me avientan las bateo con la izquierda. Entonces, ¿qué onda? No es así. Dios te crió a cada hombre y a cada mujer diferente. La mujer tiene pechos y tiene vagina. El hombre tiene músculos, tiene pelle y no tiene pompas para que nos... Sí, hermanos, miren, somos diferentes. Dios nos crió de una manera totalmente diferente fisiológicamente. El hombre es XY y la mujer es XX. Entonces nosotros tenemos que considerar eso, porque no hay muchas definiciones del sexo. Solo hay sexo que incluye género, es masculino y femenino. No hay más. Así que, aunque las personas, ¿verdad?, te quieran decir lo contrario en la escuela o en el trabajo, no, si no es malo, mira, ya el gobierno lo aprobó, es más, hasta se pueden casar, hombre con hombre y mujer con mujer. Y sabes, amado hermano, le estropean la vida a nuestros hijos. Y nosotros, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, porque desde chiquitos, desde que entran al kinder, los empiezan a bombardear. Hay algunos videos de esos cuates que se visten de mujeres, que les llaman drags. No sé, ¿alguien quiere comentar acerca de los drags? Que hacen, entran al kinder los niños y están vestidos de una manera como si fueran mujeres, hombres barbones, pero como mujeres, y con maripositas, y entran los niños y las niñas, y los empiezan a desviar. Hay un ataque directo en contra de la familia. Y si tú no estás pendiente de tus hijos, porque no les dedicas tiempo, porque no platicas con ellos, porque no los instruyes en la palabra de Dios, así te los van a mover. Así que nosotros, es nuestra responsabilidad tener cuidado con esas áreas en cuanto a nuestros hijos y en cuanto a nuestras... Cuando digo hijos me refiero también a las hijas. Estaba viendo yo a una persona que decía que desde ella a los 13 años pues, tenía más admiración por sus hermanos que por sus hermanas. Entonces sus papás le dijeron, no, pues ¿cómo te sientes? No, pues es que yo siento como que soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Entonces, pues ¿cómo es posible? Y los papás, porque ignoran la palabra de Dios, lo llevan con el médico dice, no, pues ¿qué quiere tener? ¿Una hija por obligación y que más adelante se suicide? ¿O una mujer o un hombre que pueda vivir su vida normal? ¿Qué quiere? ¿Perder a su hija que siente ser hijo? No, pues no, lo atacan diciéndole se va a suicidar. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces dice, no, pues no. A los 13 años lo operan, le quitan los pechos y la empiezan a medicar con testosterona y ahora ella da su testimonio y está completamente mal. Dice, definitivamente nunca voy a ser hombre, pero ahora no soy ni hombre ni soy mujer, porque todo lo que mi mentón ya es más afilado, más de hombre, mi voz es más de hombre, y es un daño que se hizo a mi cuerpo total. No hay ya más cambio. Otro testimonio en Veracruz de una persona que decía de hombre a mujer y de mujer a hombre. ¿Por qué? Porque ya estando en la condición de mujer, él agarra, se opera y ya después de operado, alguien le comparte el evangelio, la palabra de Dios que es viva y eficaz, toca su corazón y él regresa
al principio, pero ya operado. Entonces, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad cuidar a nuestros hijos para que no caigan en esas redes, para rechazar estas corrientes. ¿Por qué? Porque se apartan totalmente de las enseñanzas bíblicas y de la palabra de Dios. Dios los creó de una manera, como dice, hombre y mujer, y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Verdad? Y vamos a entrar al versículo 28 y dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios. Y sabes, amado hermano, Dios, ¿verdad?, impartió su bendición sobre el varón y la mujer desde el principio, amado hermano, y les dijo: fructificar, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, para que aquí donde dice fructificar, se refiere exactamente a eso, a ser fructíferos en cuanto a la multiplicación de la especie del hombre. Amén. En cuanto a que tengamos hijos. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Tenemos que entender que debemos de ser fructíferos, tenemos que multiplicarnos y llenar esta tierra. El sexo también fue diseñado por Dios desde el principio, y vemos, ¿verdad?, que el acto de multiplicar y fructificar y multiplicarse es una bendición de Dios, pero siempre y cuando el sexo esté en el contexto que Dios lo creó, bajo el matrimonio. Es un diseño divino que tiene el propósito no solo de la procreación, sino también de la unión y la intimidad en el matrimonio, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero no solo debemos de ser fructíferos en cuanto a la cuestión de crecer como familia, generación tras generación, y llenar y levantar pueblos. También tenemos que ser fructíferos en nuestra vida espiritual, conociendo más a Dios. Ahora, quiero terminar, se me fue el tiempo, que también tenemos responsabilidades con nuestra familia y con nuestros hijos, porque si Dios nos dio una familia y en esa familia a la mujer y en esa unidad de matrimonio tenemos hijos, tenemos que también cuidar de ellos para que ellos puedan más adelante tener bases fundamentales para no hacer las cosas mal. Dice su palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, amados hermanos, es nuestra responsabilidad hacer las cosas como Dios nos manda. En conclusión, amado hermano, es un recordatorio, ¿verdad?, poderoso, todo lo que hemos visto el día de hoy, del diseño perfecto de Dios para los hombres. Nos muestra que el sexo es una creación divina y destinada a ser la base fundamental para la familia y la responsabilidad que tenemos como varones en ella, y destinada también a ser, sí, disfrutar del sexo, ¿verdad?, pero dentro de los límites del matrimonio. Y bueno, pues que Dios bendiga su palabra, hermanos. Cierren sus ojos y oremos. Te bendecimos, Dios, y te alabamos, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Señor, te pido, mi Dios, que la siembres en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que pues traiga fruto, Señor, que abunde, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.